bienvenidos a esta actividad de Casa Colsa y Platiza. El día de hoy tenemos una primera actividad muy importante. Se va a hacer una firma de una carta de intención entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Colegio de San Luis. Aquí está el titular del Colegio de San Luis, el doctor David Vázquez Salguero, se encuentra también el doctor Tomás Calvillo Silva, y está el doctor Octavio Herrera Pérez, que viene como conferencista también el representante del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Va a haber este momento es muy importante para nosotros porque estamos coordinando e iniciando un proceso de intercambios fructíferos y de vinculaciones estratégicas entre la Universidad Autónoma y el Colegio para futuras investigaciones, intercambios estudiantiles y todo lo que puede brindar el ámbito académico. Quiero ceder la palabra al doctor David Vázquez para conducir esta parte que empieza con la firma de la carta de intención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Y le doy la bienvenida al doctor Octavio Herrera Pérez. Muchísimas gracias, Octavio. Y también quiero saludar a quienes nos acompañan aquí en estas instalaciones del IXPA, de Casa Colsa IXPA en Quilitla. Desde luego a nuestros anfitriones, al doctor Tomás Calvillo, que es nuestro enlace académico por estos lugares, y a quienes nos están viendo en las redes sociales, en nuestros canales de Facebook, de YouTube, por esta actividad que nos siguen, ¿verdad? Y es doblemente importante el día de hoy porque efectivamente vamos a firmar esta carta de intención que ahorita voy a leer, pero doy contexto a ello. Ya desde hace un tiempo que hay una relación muy cercana entre el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Colegio de San Luis, además de todo el trasfondo histórico que entraña la relación entre Tamaulipas y el estado de San Luis. También a raíz de una relación no tan reciente, sino ya de mucho tiempo, entre las actividades académicas del doctor Octavio Herrera, las actividades académicas del doctor Tomás Calvillo y de otros investigadores del Colegio de San Luis que han estudiado las regiones del noreste de México. Y en ese sentido, es muy importante que le demos cauce y guía, digamos, a esta relación. Esta firma de intención es para visualizar un convenio de colaboración entre ambas instituciones sobre algo que ya ocurre, ¿no? Es decir, nosotros ya estuvimos en Ciudad Victoria, algunos investigadores nuestros han estado acudiendo a actividades en Tamaulipas en general, y tenemos enfrente varios proyectos que queremos llevar a cabo, y por eso, el día de hoy, tenemos esta conferencia, y ahí está la segunda parte de la importancia de este día, una conferencia sobre un río que nos une, que es el río Pánuco. Nos une histórica, social, culturalmente, incluso económicamente, a ambos estados, más allá de San Luis y de Tamaulipas. Y qué mejor que escucharlo de la voz del doctor Octavio Herrera. Ahorita van a leer su semblanza, pero es una persona muy reconocida en todo el país, y más en estos lugares del noreste del Reino de la Nueva España, podríamos también decir, del México independiente, en fin. Entonces, si me permiten, y después de leerla, te doy la palabra, Octavio, para que tú también nos des un poquito tu perspectiva sobre la firma de intención. También quiero agradecer porque esta firma de intención va acompañada del interés del rector de la Universidad Autónoma, el doctor Dámaso Anaya Alvarado, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y a través del doctor Fernando Leal Ríos, secretario de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, presentan esta carta de intención con el Colegio de San Luis. Entonces, dice así:
reunimos en la Casa Colsa en Tiritla, Ixba, en presencia de las autoridades correspondientes a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Colegio de San Luis AC. Ambas instancias manifiestan que en virtud del vínculo geográfico, de su milenaria historia compartida y de los lazos vigentes en el presente entre Tamaulipas y San Luis Potosí, consideramos necesario formalizar los nexos entre ambas instituciones. El propósito será conceptualizar, estructurar y gestionar proyectos en los que nuestros respectivos equipos académicos y de investigación puedan llevar a cabo estudios en los que coincidan sus agendas de trabajo, particularmente sobre aquellas regiones y temáticas que demandan un tratamiento en conjunto, como lo es el altiplano potosino tamaulipeco, el histórico eje Tampico-San Luis Potosí y la emblemática región Huasteca. Tiritla, San Luis Potosí, el 17 de mayo de 2024. Y firman el doctor Fernando Leal Ríos, secretario de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quien usa la palabra ahorita, el doctor Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis, como testigos del doctor Tomás Salillo Una y el doctor Octavio Herrera Pérez. Pues aquí ya hay una agenda de trabajo, ¿no? Ya hay una agenda de trabajo. Y por favor, doctor Octavio, ¿firmamos? A la vanguardia del conocimiento y de la investigación del país, en esta región centro-norte-noreste, y por el cual la Universidad de Tamaulipas tiene interés en establecer, formalizar lazos que de hecho ya hemos tenido en el pasado. Entonces, esa es una nueva etapa, porque ahora ya se apuntala este proyecto hacia una región particular que nos une muy emblemáticamente, como es la Huasteca, y para mí es un gusto representar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas en este evento. Entonces, bueno, pues lo que seguirá es diseñar proyectos, como te dijo en la propuesta de intención, diseñarlos, conceptualizarlos y gestionarlos y trabajar. Los proyectos son los trabajos, ¿sí? Entonces, pues muy contento y bueno, pues no quiero gustar más de la voz, que creo que me corresponde después de ir hablando. Así que, muchas gracias. Gracias a todos. Es un honor, ¿verdad? Para el Colegio de San Luis, para la Casa de Todos, que esté el doctor Octavio Herrera en el pastor. Permítanme ver brevemente una semblanza. Es doctor en Historia por el Colegio de México, doctor de tiempo completo y director de la Investigación Histórica de Autónoma de Tamaulipas, fue rector fundador titular del programa de historiadores tiene estudios de investigación profesional en la Universidad de miembro del sistema de investigadores, premio nacional de ensayo histórico de la Escuela y 1998, premio Matías Romero, delegado de la Secretaría de Relaciones y premio nacional también de la Secretaría de Tecnología de 2008. Ya nos dejamos tener más premios, trabajo de historia de los premios, historia de la autor de diversas obras editoriales relacionadas con el nacionalismo de México y la cultura también, en titulares de interpretaciones se encuentran en el video cartográfico, la confirmación del territorio bíblico y la definición de obras de la cultura norte de este territorio. Agregar nada más una relación personal del trabajo del Estado y el orden. En una palabra se decía que siente, cuando uno lee sus textos, estamos encontrando la ficción, la geografía, en una narración, en una investigación, en una actividad. Y para el caso que nos interesa de la Huasteca, y particularmente la conciencia, es el tema fundamental del río, el cultivador y los profesores que se. Entonces, creo que es una oportunidad tener aquí a doctor Octavio. Esperemos que carta de intención, estamos seguros
se convierta en proyecto de investigación que trabajemos en colaboración. Y Octavio, pues tienes la palabra. Te agradecemos mucho la presencia, acompañado por los académicos, Clara García Sánchez, el capitán del lugar, que nos acompañan también, con los que hemos tenido la oportunidad de conversar con la África. Gracias, Tomás, por la invitación. Me dio mucha curiosidad hace unas semanas que en este mismo espacio ustedes invitaron a un académico de la Ciudad de México, de Nogam, a hablar del río Pánuco, desde una perspectiva geográfica, desde una perspectiva de diversos temas que atañen propiamente a la disciplina de la geografía como una técnica de interpretación de la realidad social y social. Y entonces, pues le comenté a Tomás, me contacté con él, le dije, bueno, pues el Pánuco es una corriente diversa, ¿sí? Y efectivamente nos une de diversas maneras a estos dos territorios que son, bueno, no solo Tamaulipas y San Luis, sino a Hidalgo, pero incluso hasta la Ciudad de México, porque el Moctezuma, el Tula, Moctezuma, pues es el desagüe de la Ciudad de México, el famoso desagüe colonial, y que nos, pues, nos involucra. La propia Ciudad de México está aquí con nosotros. Bueno, yo voy a hacer un panorama. En realidad, no quiero. Esto es un esbozo de proyecto, sería un germen, porque hay un río, no sé cómo vamos a funcionar. Yo le voy a hacer una seña. No crean que es algo. Siempre la voy a hacer. Hay una previa. Bueno, yo voy a ver, hay una previa. Bueno, yo voy a ver. Ahí está. Adelante. ¿Qué es el Guayaleco? Se supone que significa el río que se seca con alguna frecuencia, sobre todo en la parte alta y según la lengua tene. En realidad es un río permanente, pero viendo la dimensión de los ríos de toda la cuenca, pues para los huastecos, el Guayaleco, sobre todo en su parte alta, el río apenas se formaba. Pero es un río que se forma en el altiplano de Tamaulipas, bueno, en los valles intramontanos de Tamaulipas, que es una zona originalmente sujeta a la expansión novohispana de San Luis, cuando se encuentra la Secretaría Mayor de Guadalajara. Por un lado, lo político, y por el lado religioso, pues la custodia de la Secretaría de la Revolución. Ellos fundan estos pueblos, ¿verdad? Y estos palmillas. Aquí nace en la parte de abajo, nace el suelo del Guayalejo. Y se va por todo descendiendo por este valle a unos 1,600 metros sobre el nivel del mar. Y allá en la esquina donde se termina esta cordillera segunda, hay un cañón que cruza el siguiente valle, que está a la mano derecha, que es el valle de Jaumabe, 750 metros, es decir, es un escalón. Bueno, es un mapa topográfico hecho en base a ortofotografía. Se ven las cordilleras plegadas, estas cordilleras plegadas, donde justo se ve en el centro el valle de Palmillas. En la parte izquierda es la Sierra Mocha, que es, digamos, el parteaguas donde los vientos alisios del Golfo llegan y hasta ahí se depositan en este valle, porque ya no cruzan al Salado de San Luis. Es demasiado alto, la sierra es 2,700 metros, y ahí se inicia nuestro río. Adelante. Bueno, quiero ir combinando aspectos culturales, históricos, con lo geográfico. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves de Palmillas. Ya, aunque fue un asentamiento de la custodia de Santa Catarina desde la segunda mitad del siglo XVII, sin embargo, no es sino hasta cuando se funda el Nuevo Santander
en el siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, cuando se construye, se traslada el pueblo antiguo hasta este asentamiento y se construye con toda la, pues ahora sí que toda la factura de las iglesias previas. Además, contiene un retablo barroco que no lo traje en la fotografía, pero eso es el ejemplo único que tenemos del barroco churrigueresco en un retablo que seguramente cuando llegó el neoclásico como moda se desmontó en alguna iglesia del interior de México y lo adquirieron y lo adaptaron. Bueno, este es el río ya discurriendo desde el Boyalejo, bajando de la montaña. Este es un saltito de agua que hay por ahí, muy hermoso. Lamentablemente ahorita, como en todo el país, tenemos una sequía que nos ha secado estas corrientes, pero que al parecer ahí viene el agua. Oración. Adelante. Este es el Valle de Jaumabe, el siguiente Valle de Esquivel. Esta es una fotografía satelital de solo de la casa del año 2000, antes de que llegara el Google Earth. ¿Sí? Y entonces ustedes pueden ver acá Palmillas, en esta zona de aquí, se alcanza a ver Palmillas, donde el río viene, aquí cruza la montaña, estas sierras plegadas. El altiplano del Salado empieza hacia allá. Entonces, las sierras plegadas, que son estas, justo donde estamos, ¿sí? Y sale al Valle de Jaumabe y lo cruza, aquí está Jaumabe, y después cruza la primera gran cordillera de la Sierra Madre Oriental. Esta montaña que está aquí, la vamos a ver enseguida, es una eminencia que equivale al sitio donde hoy estamos. ¿Sí? Aquí donde está la Silleta y el complejo de Chivita y la Sierra Gorda, pues es la siguiente elevación y hasta donde llega lo más al norte, el bosque mesófilo de montaña. Es un cañón extraordinario. Es un cañón, adelante. Recuérdenme. Esta es la vista del Valle de Jaumabe. Muy parecido al escenario potosino, o sea, árido, extremo, extensas llanuras del altiplano, ¿sí? Y que lo identifica muy bien este campus que tenemos a la vista. Son 750 metros, y esta es otra iglesia, tenemos otro monumento que tenemos ahí en Jaumabe, construido en el siglo XVIII también, ya en el Nuevo Santander, pero que corresponde todavía a la custodia de Río Verde. ¿Sí? La custodia llegó hasta que se creó el obispado de Linares, 1776-77, en que se secularizan las misiones como consecuencia del obispado de Linares. Antes todo esto correspondía al obispado de Valladolid. ¿Sí? Todo el siglo XVII y hasta la segunda mitad del XVIII es obispado de Valladolid y después pasa a ser obispado del Nuevo Reino de León. Aquí está la montaña, miren. Esta es la montaña inmensa, arriba de 2.200 metros, muy parecida a las eminencias que tenemos aquí enfrente. Y al fondo del rincón del Valle de Jaumabe, antes de cruzar la Sierra Madre, se regresaba brota por borbollones. Hay un manantial fabuloso ahí que nos anuncia dónde empieza a haber un parteaguas ecológico en la región. Y bueno, aquí esto es muy notable. Hay otro río afluente que baja de alturas mayores, incluso de 3.500 metros, nuestra máxima eminencia, que es Peña Nevada, que compartimos con Nuevo León. Hay un cañón inmenso, el Alamar, que forma después el río Chihue, y se junta con el Guayalejo como parte de un flanco del Valle de Jaumabe. Ese río es tempestuoso y finalmente sus aguas, en parte subterráneas, llegan a este punto donde brota nuevamente el agua.
O sea, sus cuencas hidrológicas son tienen diversa naturaleza. Adelante. Esta es la entrada del cañón, ahí está. Este es el cañón, aquí está Caumave, y aquí ya entra la Sierra Madre, el río Guayanejo. Sí, entra la Sierra Madre, esta es otra vista, ya al interior de la montaña, cómo va atravesando el río por la sierra, corta la sierra. ¿Sí? Que además fue la ruta de Escandón, de José de Escandón, cuando colonizó el Nuevo Santander, no había forma de cruzarla más que por el cañón. Después se construyen caminos, pero esa es otra historia. Aquí ya sale el río de la sierra, sale de la montaña. Aquí hay mesas que son corredores ecológicos y sale el cañón de la sierra para internarse en la llanura costera. Y va a ser replanteando ya sobre la llanura costera. Estamos hablando de toda la región meridional de Tamaulipas. Toda la región meridional de Tamaulipas. Y bueno, pues el río se ha utilizado de diversas maneras. Esto ya es el área de Escandón, la antigua vía Escandón, después nombrada como Xicotencatl, en donde hay derivaciones continuas del río para ser utilizadas para fines agrícolas. Hay dos presas, aquí viene el río, vean ustedes, ahí viene el río, viene, aquí está Ciudad Mante, ¿sí? El río viene buscando el golfo, y en esta parte se le deriva agua para esta presa que se llama Las Ánimas, bautizada oficialmente como Emilio Portes Gil. Y en esta otra parte aquí deriva el agua del río para crear este espejo enorme que se llama, bueno, estas son las ánimas, estas Portes Gil. Estas son las ánimas, perdón, y oficialmente se llama estudiante Ramiro Caballero, un chico que se mató en un helicóptero como andaba pues, ayudando a una contingencia y muere y se le bautiza con su nombre. Entonces viene el río buscando, insisto, el golfo. Esta es la presa que se llama Portes Gil, en el municipio de Xicotencatl. Es la parte del Guayanejo Medio, ¿sí? O sea, hay grandes contenciones de agua en el estado de Tamaulipas de esta corriente. Y bueno, se utiliza para riego, porque es una zona cañera, desde mucho tiempo atrás. Entonces, aquí se ve la caña, el recurso es pues muy utilizado, realmente el río es una fuente de recurso hidráulico sensacional. Y bueno, esta es la montaña, ahora voy a la montaña, porque esta es lo que se llama la reserva de la biosfera del cielo. En realidad se llama Sierra de Guatemala, desde el siglo XVII, ¿sí? Es una caja de agua. Es una caja de agua. Es como ¿sí? Son montañas que se relacionan más de la tierra de polvo, que es hecha de piedra caliza, de roca caliza. Y tienen un fenómeno que se llama kárstico, es decir, son como esponjas. Llueve, se mete el agua entre las esponjas, ¿sí? Y entonces afloran los ríos de manera súbita en la llanura, ¿sí? Y entonces, bueno, claro, hay cañones. Pues aquí, por cierto, esa es el área del cañón del Infiernillo, en donde Ricardo Magniz encontró evidencias de sus largos estudios de la domesticación originaria del maíz y de la agricultura. Este sitio, con la Sierra de Tamaulipas y el Valle de Tehuacán, son los sitios documentados del proceso de domesticación agrícola mesoamericana. Aquí, en estas cuevas que hay. Bueno, este es el río que viene por aquí. Y entonces, esta caja de agua es la que nutre al río Guayanejo. Es la que le da el recurso. Y bueno, ven la montaña en la parte alta.
Ya estamos en la zona neártica, esta zona donde se parece mucho a América del Norte, y entonces hay bosques de coníferas impresionantes, de una densidad, como ustedes lo pueden ver ahí. Esa es la parte norte de esta montaña. Más sin embargo, en la parte sur, ¿qué es esto? Hagan de cuenta que es muy parecido al escenario de Gilinda. Esto es bosque mesófilo de montaña. ¿Sí? Aquí estamos hablando de 1,300 metros, aquí estamos a 800, esto por el doble, ¿verdad? Pero es bosque mesófilo de montaña. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Veanlo, es muy parecido aquí, es casi de él. ¿Sí? Es decir, la Sierra Madre hace viene desde el cofre de Perón, viene por todo, sosteniendo el altiplano central, la mesa del centro. Y después, aquí justamente después del río Moctezuma, hace esta eminencia, donde estamos ahorita, ¿sí? Esta parte de la sierra. Después, la sierra cae, se baja. Hacia el norte se cae, se baja, notablemente. Sí, con sierras de 800 metros, 900, y después se mete a Tamaulipas, la sierra de Tanchipa, la sierra de no sé qué, los Gatos y no sé qué, y ya en Tamaulipas se vuelve a elevar. Se vuelve a elevar en esta sierra de Guatemala, y después de ahí ya se hacen sierras paralelas que se van juntitas al gran nudo serrano de Nuevo León. La sierra se quiebra, da vuelta la sierra. Bueno, no camina, ¿verdad? Pero imaginémosla caminando. Camina y entonces se mete al continente. Se mete al continente, a Coahuila, y se dispersa. En Coahuila está un basamento antiquísimo, lo más antiguo que hay en México. Antes, cuando todo era mar, Coahuila era tierra firme. Y la Sierra Madre, que es jovencita, va y se entronca con el escudo coahuilense y se dispersa en el territorio. ¿Verdad? Adelante. Bueno, vean el bosque. Vean el bosque de la Sierra del Cielo. Se llama el cielo porque unos gringos, crearon el cielo, y como tenemos esta mentalidad, bueno, por todo, no sé si debo decir eso. Díganos. Respeto. Bueno, Falta de respeto. es que todo aquí se hace. Con todo respeto, cuando lo más portentoso aquí es lo que hizo el fraile Antonio, ¿no? Ya digo, fue los agustinos, pues, que hicieron el primer monumento colonial de San Luis Potosí. Todo el mundo allá. Y nadie entendió. Cuando es la joya de la corona de Filipe. Perdón, pero ya lo dije. ¿Verdad? Sí. Adelante. Con todo respeto para el jardín. ¿Sí? Tenemos que balancear y tenemos que educar a nuestros espacios patrimoniales y también ofrecerles a la gente esa visión de las cosas. O este escenario bigarrado, urbano, sensacional, que es una maravilla, así caótica, toda, es bella. Pero tenemos que apreciarlo, tenemos que verlo con ojos de entender a la naturaleza humana. Bueno, este es el cielo. Y esta es la caja de agua. Tira agua. Adelante. Vean. Claro que estamos en el jardín de agua porque. ¿Verdad? Ok. Adelante. Son regiones muy parecidas, o como este río que forma el Pocal y que forma el Pol y que son manantiales súbitos que brotan de la montaña de manera extraordinaria. Adelante.
Vean qué ríos hacen. A unos cuantos centenares de metros después del manantial, ya tenemos esta clase de ríos, ríos Sabinas, que son afluentes del Guayalejo. Miren, miren qué belleza de ríos. Bueno, aquí tenemos un mapa del siglo XIX, en donde se ve el Guayalejo justamente. ¿Verdad? Miren, miren el Guayalejo. Viene el Guayalejo, y se junta aquí en Tampico. Primero desagua en un complejo lagunario y después se junta aquí en Tampico. Aquí viene el Pánuco. El Pánuco. Algún geógrafo francés dijo, no, el Guayalejo coincide con el Pánuco en la desembocadura. Pero qué gana, no gusta. Una corriente del Pánuco. Pero esto es un río, pero tal vez que llama Tamisí, los lagartos, el lugar que río que a veces se seca, etc. Adelante. Veanlo, una imagen del siglo XIX. ¿Cómo lo veían entonces? Un río portentoso, maravilloso, tenía algunas cascaditas, pero era navegable. Era navegable. Aquí lo vemos, bueno, este es un cruce de río. Un cruce de río, cuando se construye este camino, este puente en los años 1940, pero antes se usaba chalanes para cruzar esta corriente. Veanlo, ahí está, cruzando la corriente del Guayalejo. Y un acercamiento hasta donde llegaban los botes de vapor que conectaban Tanto Yuquita era el camino a San Luis Potosí. El camino a San Luis Potosí, los americanos lo habilitaron y funcionó entre 1846 y 1880, en que se construyó el ferrocarril. O sea, salieron los vapores de Tampico hasta Tantoyuquita y después de aquí a Tula, a Ocampo, Tula y San Luis Potosí. O sea, el camino del eje San Luis-Tampico era fluvial, en parte. ¿Sí? Aquí se ve. Adelante. Esta es una idea para ver navegación entre el río Pánuco y el Tamesí, o sea, cómo se movían esas en Tampico, y lo vamos a ver, la laguna del Chairé y el camino hacia los vapores fluviales sobre el río. Ahí se ve otra visión más clara, cómo viene el río Guayalejo por Tamaulipas, el Tamesí, también llamado, forma el Chairé, y aquí drena justamente frente a Tampico, en donde viene el Pánuco, y ya juntitos drenan sobre el Golfo de México. Vean esto, ahí está el río, ahí está su famoso río Pánuco. Ahí está llegando el río Pánuco al Golfo de México, ¿sí? Esto es Veracruz, esto es la laguna de Pueblo Viejo, está Pueblo Viejo, Tampico, aquí está Tampico, está a 12 kilómetros Tampico del mar. ¿Sí? Estas son las escolleras, pero vean qué clase de río. Además es un río navegable, es un puerto de gran calado. Desde fines siempre lo fue, pero desde fines del siglo XIX ya se le dragó, se construyeron estas escolleras, porque el río arrastra sedimento y arrastra palos, árboles, vacas y humanos y de todo, cada vez que se crece, y entonces cegaba la barra, y con los nortes, de tal manera que hubo que construir la escollera para que fuera un río navegable de manera permanente. El Bernal, bueno, vamos a presumir un poco, este es el vigía. Adelante, es el vigía de Tamaulipas. El río Guayalejo le da la vuelta al cerro para llegar al mar. Es un cono volcánico de 888 metros sobre el nivel del mar, en una llanura absolutamente plana, la llanura huasteca. ¿Sí?
Adelante. Ven, ahí vuelvo a rodear el Bernal. Es una montaña extraordinaria. Es una montaña casi de caricatura, bueno, hermosísimo, claro, pero frente a este, va a ver, es un remedio, de verdad. ¿Sí? Este, como lo vio Jean-Louis Berlandier, todos los viajeros que llegaban se quedaban. ¿Qué es esto? O sea, venían de Inglaterra, venían de España, venían de... Y al llegar a vivir en Bernal se quedaron, pero pantallazos. Y bueno, cuando llega un científico como Jean-Louis Berlandier, pues lo retrata. Y lo retrata magnífico, como lo vimos atrás en la primera de las fotografías. Miren, Berlandier, cuando se acerca al cerro y trata de conocer su naturaleza geológica. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con esta exposición? El tipo de material a la que un investigador puede recurrir para exponer un tema, para dibujar una realidad histórica del pasado. ¿Sí? ¿Sí? Las fuentes son múltiples. Todo depende de tu imaginación como investigador o qué tan curioso y chismosito seas, documentalmente hablando. Miren, otra visión del siglo XIX, Alejandro Prieto, 1870. ¿Sí? Hermoso, o sea, el cerro siempre fue una imagen evidente de hermosura natural. Adelante, vean, vean nomás esa montaña. ¿Sí? ¿Cómo no nos va a llamar la atención una cosa de eso? ¿Sí? Esta la ven desde Valles, desde Valles. Es más, se sale hasta Tamoín, y Tatillo hacia el norte, ahí del Cantón se ve, ¿verdad? Ahí se ve la montaña, ¿verdad? Un faro geográfico. ¿Ustedes creen que los huastecos originarios no conocían el simbolismo de esta montaña? Claro que la conocían. Claro que era parte de ellos. ¿Sí? Porque además aquí estamos en la frontera septentrional de Mesoamérica. ¿Sí? Y bueno, pues está nuestro escudo. Aquí es el Bernal, ha cambiado el escudo, es una pista de perfil, tiene varias versiones, y vamos a cambiar nuevamente el escudo de Taboquito para el El Bernal se queda, el Bernal cambia, los motivos económicos sí se van a modificar. Este es Escandón, ese es el escudo de nuestro colonizador. Escandón libró un juicio de historia. O sea, no le pasó lo que Cortés. José Escandón, el capitán Caldera, pues nomás tiene una callecilla ahí por de San Luis, ahí por la Agustino Carranza, y cuando debía ser una avenida, o no, en San Miguelito de Estado. Pero una callecilla. Callecilla. Cuando fue que domina el Tunal Grande, ¿o no? ¿Sí? Con sus alianzas políticas, la guerrilla, con los indios y todo, él es el artífice de la dominación del Tunal Grande. El resto es claro. Pero esta nobiliaria en la ciudad de San Luis que se les olvidaba. Ya ando diciendo cosas que no sé qué no van a volver a quitar. El sur, la historia antigua, ¿no? Bueno, yo como un investigador, después de terminar, que nos ha dejado realmente un legado muy importante. Esto es territorio nogalar, en lo que es señal, y es la sierra de Tamaulipas. No voy a meter mucho en la sierra de Tamaulipas, pero es realmente otra civilización que está más arriba de la Huasteca. Otra civilización mesoamericana, aridoamericana, una mixtura. Pero después Dios dice que es la frontera septentrional de América mesoamericana. Y aquí está excavando una plataforma. Adelante. Vean esto. Estos huastecas, evidentemente, esto es la Sierra de la Palma. La Sierra de la Palma en Altamira,
cómo lo vio Alejandro Prieto, es utilizar los bosques, la imagen, la idea de la naturaleza del bosque. Y recientemente, ahora resulta que la arqueología dice que tenemos un sitio que es mucho más atrás antes que el Magnici, antes que Ponce o Pavón de Aguilar, que son los niveles más antiguos que conocemos ahí. Pues resulta que Chuck Penn, como le llama Gustavo Ramírez, que no es otra cosa más que las lomas del Real, las salinas del Lomo del Real, hay evidencia de cultura ya proto-mesoamericana de 3000 años antes de los era. Cuando los huastecos apenas estaban naciendo culturalmente. Bueno, esa es la belleza. Bueno, este es Escuina, ¿sí? Las fronteras, ¿sí? La diosa de la profundidad, del amor, de las inmundicias, de cosas, ¿verdad? La diosa tranquilo, todas las aves de diosas, ¿verdad? El contrario de la Camila, bueno, ahí está el ejemplo de la cultura del territorio, tangible con piezas de esta naturaleza. Como en las flores del Tampico, que lo estudia Écolo en 1940, donde empiezan a sacar las primeras cronologías de la Huasteca, son los niveles estratigráficos huastecos. Es Écolo, 1940, después Magnici, que fue a Pánuco, y de los 6 niveles que empataba Écolo con la cronología mesoamericana clásica, digamos, pues clásico, preclásico, etc. Le juntó 3 más hacia abajo, Pavón, Ponce y Aguilar, sitios más antiguos del clásico. Y después, cuando hubo el proyecto Pujalcoy, unos amigos arqueólogos nos cambian la nomenclatura toda. O sea, ya le ponen Pujalcoy, el nombre de los ríos, por cierto, a las etapas que al final no viene siendo más que el empate a las mismas fechas de Corpus y de Valles. Bueno, entonces, tenemos un museo de la Huasteca de Lina que ya lo había formado un grupo de profesores del Tecnológico de Ciudad de Madero. Y cuando viene la instalación de un centro cultural, pues se llevan estas piezas, que ahora tienen una gran dignidad, pero vean qué calidad de piezas, vean estos cascadores de cobre que están sobre este entierro dual. El museo es maravilloso, el museo es realmente maravilloso. ¿Sí? Mañana está en el Centro Cultural de Tampico. ¿Sí? Por eso les digo que Tampico es la joya de la corona de la Huasteca, pero no quiero presumirlo, no me puedo permitir eso. ¿Sí? Esto es aquí la región al norte de Valles, ¿sí? San Ignacio del Güey, la propiedad de el Fondo Piadoso de las Californias, ¿sí? Que tiene esta inmensa propiedad entre el Valle del Maíz y el interior de Tamaulipas, sobre todo por los valles intramontanos, en donde siglos atrás, esa es la zona, sí, claro. Ya ustedes, estábamos nosotros justamente un poco más abajo de aquí está Valles, y aquí están los valles intramontanos, aquí estaba la hacienda del Rey y toda la zona. Pero antes habían ido las haciendas del Tulillo y de otro más, y para los campeones del siglo XVI. La propiedad de la tierra se ha movido en la región. Sin embargo, no podía ir esta región. Bueno, pues en estos sitios, Estrés Arteán se mete en una zona económica hermosa. Y se ha encontrado una villa de orfebres, de artistas y de una sociedad compleja que empatada al momento de la conquista de México. Miren, pues caminata, una plataforma huasteca, absolutamente arquetípica de la Huasteca. ¿Sí? La construcción de la adelante.
Y bueno, quiero que estos hoteles, que esta muñequita que está aquí preciosa, está en una de las vitrinas del Museo de Antropología. Que ya entraron la página de tierra, la limpiaron muy linda y ahí está. Es una acompañante de la muerte. Vaya con interpretación de los amigos arqueólogos. Pues bueno, está acompañando a este señor, que cambia sentido. Sí. Y ya, pero miren cómo acompañaban sus ajuares. Los ajuares de la muerte, los acompañantes, con cerámicas, con rituales. ¿Sí? Esto es vista hermosa. Bueno, el sur de Tamaulipas en los siglos XVI y 48, muy rápido, entonces, y llegó por motivo, la Macana. Por ahí va de los planos de la mesa, no, pues siempre para mostrar y entrar a los científicos y más abajo, Tampico. Entonces, Cortés, tenemos el conquistador del libro del texto, desde el origen, de la creación de la Nueva España. Y después, pues aquí lo tenemos a Cortés justamente combatiendo, que misericordiamente, ¿verdad? Arrasando, e incorporando la región de Nueva España al dominio del poder de México, del poder de México, de la nueva gran ciudad, políticamente hablando, por los competidores, sobre todo Francisco de Garay, que quiere robarle parte del pastel, pero no porque no es un poco. Y logra llegar hasta la boca del Pánuco y funda la primera ciudad, que es San Esteban del Puerto, Pánuco, Veracruz. Y después nos llega este otro individuo terrible, que es Beltrán Ruiz de Guzmán, fundador de Valles, de la zona esta de Chitipa, ¿verdad? Hombre, por ahí, tremendo, quiso unir la Huasteca al Jalisco con la Nueva Galicia, no, pero personajes que los tuvimos por acá, ¿verdad? Y esto es esto, es increíble, esto es lo que todos nos unimos y ahora, claro, es evidente. Ven el conocimiento que Dios ya es Bélgica, estas brujas, países bajos, 1580, en donde hablamos de ellos. Este cartógrafo está recibiendo noticias de México, pero ¿qué tal que haciendo? No son las noticias que representan la misión. Ustedes pueden palmar este mapa sobre un mapa actual, casi se reproduce. ¿Sí? Ahí viene el párroco, ahí viene el párroco, y ahí viene el Guayana. Y se vuelven también. ¿Sí? La Huasteca. Y es que Tamaulipas, no voy a meter mucho con ello, pero es un título que es nuestro referente de identidad. Tamaulipas es un pueblo, es mítico porque ya está comprobado. Hernando de Soto se mete a Mississippi durante el 1540, tiene alianzas con indios, lo derrotan los indios, mueren en la campaña, y ese grupo de indios en canoas baja hasta donde está la civilización mesoamericana, tierra huasteca, y se incorpora al proceso del orden colonial y fundan pueblos, entre otros Tamaulipas, y en Tamaulipas establece su cabecera política. Pues son historias como Texas, que ahora las estamos descubriendo. Adelante, ¿quiénes son los? Estos son los sabio de lenguas, ¿sí? Inquisidor, en fin, llega con su barra, se mete por una capa y finalmente se mete la Huasteca, funda la custodia de San Salvador de Tampico, intenta colonizar todo lo que había llamado software libre, ocupando lo que es toda la cuenca del Golfo de México, no lo logra,
profunda Tamaulipas, refunda Tamaulipas. Órale. Este es el padrino de Saúl, de dar las bases etnográficas para el desarrollo de los conocimientos de las comunidades mexicanas. Bueno, ese es otro mapa. Ese es otro mapa de Baja, aunque es el siglo XVII, para una técnica cartográfica. Aquí están todos los pueblos de la Huasteca. Aquí debe estar Quillita, por aquí. Por aquí debe estar Quillita, se trataron. Aquí está el pueblo Payo. El páramo muy bien, hasta Tampico, y el Guayalejo, y el Bernal de la lista. El Bernal, los Tula, Caumave, Valdillas, la Sierra Madre, ¿sí? Todas las misiones que existen sobre el área de Potosí. Esto es siglo XVII, es un mapa extraordinario. Y esta es la frontera de guerra. Frontera de guerra chichimeca, porque ya los chichimecas habían llegado hasta la orilla del Guayalejo, el Pároco, y eran una guardarraya de frontera de guerra en el siglo XVII, XVIII, de manera evidente. Adelante. Bueno, ya en el siglo XVIII y en adelante, pues se funda el Nuevo Santana, se funda Tamaulipas. Esta colonia, este territorio que había estado desocupado durante 2 siglos y medio, finalmente es ocupado, ¿sí? Por el coronel José Escandón, como parte del proyecto de la corona, por razones geopolíticas, etcétera. Ya se había fundado también la Huasteca, Nuevo Reino de León, Coahuila, Texas, incluso Texas, con una historia complejísima, Texas, porque los franceses se meten a Texas e intentan hacer lo suyo ahí, y había necesidad de ocupar el centro mexicano, y finalmente se ocupa el nuevo Santander. Este mapa es muy utilizado por los investigadores. Por aquí está Quilitla, en este mapa, por aquí está, ¿sí? Y este es el páramo, vean ustedes. Aquí viene el páramo, el Guayalejo y los demás ríos. Y el gran río Bravo, ¿no? Que son todo es por muy complejo. Adelante. Ven cómo lo interpretan los ríos, que este es el cañón que les dije yo, que sale de Palmillas, vean el Guayalejo, entra a Caumave, aquí está Caumave, y vean cómo se junta con cruza la sierra, sale la sierra, y vamos a dar el cuerpo de eso. Una interpretación del ingeniero Agustín López de la Cámara, que se encuentra en Londres, de Pittsburgh. Y la formación de pueblos, son casitas, una de Martillas, una Escandón, una de Camina, una Casitas, una Escandón, de Santa Ana de Ocampo, establece esta parte sur de Tabor. Aquí va el río Guayalejo, le dicen que un río, pero es el Guayalejo. Adelante. Creo que nos tiene la arquitectura muy discreta en los casitas, y este es el reparto de tierras. Estas casitas, el reparto de tierras que se hacen los colonos, pero muy pronto, además, llegan siempre las élites dominantes, en este caso los señores de Juan y del plano entero, realistas, muy ligados a la élite de cocina, muy ligados a la élite de Félix Cayena, cuando es jefe de la 10ª Brigada de San Luis Potosí. Y ellos, pues aquí están presumiendo su propiedad, ustedes están presumiendo lo que ustedes ven. Prácticamente se quedan con todo el sur de Nuevo Santander en propiedad, ¿sí? Esto es una belleza del mapa. Un folio maravilloso, está en la Universidad de Illinois. Un folio que nos presenta esta cartografía de haciendas de manera sensacional. Esta es una de las haciendas de aquellos alamitos, ¿sí? De esta zona. Son haciendas del siglo XVIII y XIX. Planos de las haciendas de este complejo de propietarios unitarios, ¿sí? Adelante.
Vean, este es el Cojo, San Melchor del Cojo, ¿sí? La cabecera de la hacienda de los Cayetanos Quintero. Esta hacienda, no me meto ya aquí, la adquirió después, en el siglo XIX, el general Manuel González, presidente de México. Tamaulipas adquiere estas haciendas y es el señor que pues hereda prácticamente todo este legado colonial. Adelante. Vean ustedes, es otro plano, otra versión de la hacienda del Cojo con sus enormes extensiones de todo el sur de Tamaulipas. Y aquí está el Bernardo. Ahí está. Adelante. Esa es la villa de Altamira, pegada a Tampico. Altamira, solamente doy un dato, va a ser la creadora de Tampico. Altamira, cuando llega la independencia, va a ser la creadora de Tampico, porque entra en competencia con el pueblo viejo de Veracruz para ver quién se queda con la aduana. Eso lo vamos a ver bien. La Huasteca, un intento de identidad propia del Estado de Iturbide. ¿Sí? Esto en la época de la Reforma pudo haber sido real el Estado de la... Además, creo que debería ser, creo que debería volver a plantearse. Nos quedamos con Gilitla, con Valles, con el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, y la capital es San Paco y punto ya. Dejémonos de problemas, ¿sí? Allá en el altiplano, ¿quién se acuerda de la Huasteca? Hasta ahora. ¿Quién se acuerda ya del lugar grande de la Huasteca? ¿Sí? Bueno, pues era un proyecto que pudo haber sido, ¿verdad? Es un proyecto que pudo haber sido, adelante. Que bueno, Tamaulipas finalmente también dividió sus jurisdicciones desde el sur, el distrito del sur de Tamaulipas, que es en realidad la Huasteca Tamaulipeca, ¿sí? Las divisiones territoriales del Estado. Adelante. El Mante, muy rápido, un punteo a ciertos lugares emblemáticos en la condición del agua del río. El Mante es un río, es una región maravillosa. El Guayalejo, a su vez, tiene varios ríos que se le juntan, que salen de esta montaña de la que ya le hablé, del cielo y de la Sierra de Guatemala. Pero en particular el río Mante, es una cosa fabulosa. Porque brota de un solo manantial, en donde ha habido buzos norteamericanos que se han metido. Incluso uno hasta perdió la vida en este esfuerzo. La cima de la fisura por donde sale el manantial tiene 300 metros y no tiene fondo. Es una grieta kárstica que recolecta todas las aguas que bajan de las montañas y de ahí brota. Pero es un chorro que sale de 300 metros de hacia el fondo. Y ahí está la palabra. Ven como está originalmente. ¿Sí? Es un portero y el libro no tiene no más de 40 kilómetros de extensión. En el que se junta pero claro, es una foto antigua en donde ya estaba tratando de aprovechar sus recursos, desviar como de la agricultura, porque la tierra es muy buena. Hasta los chinos entraron a la región. Más bien este chino, Hong Chuk, fue de los pioneros en la creación del distrito griego del río Mante, del porfiriano, hombre riquísimo. Se hizo rico con lavanderías y fondas y servicios a lo largo del ferrocarril internacional que estaba por Piedras a Torreón, en Coahuila, y simplemente creó un banco en Torreón. Siendo ministro del gobernador de Coahuila, hizo su prestanombres e invirtieron y compraron tierras en el Mante a fines del porfiriato. ¿Sí? O sea, no es nuevo esto, ¿no? Y finalmente pues llega ya la modernidad. Ese ferrocarril incluso llegaba hasta muy. Salía de Xicoténcatl y llegaba hasta muy. ¿Sí?
¿Y por qué les digo esto? Porque, bueno, se construye el distrito de riego número 2 de la Comisión Nacional de Irrigación en tiempos de el presidente Calles. Esta Calles, el presidente Calles. La familia revolucionaria se la copió. Y construye la carretera nacional. Esta carretera que pasa por aquí abajo, que va a escuchar, que va a Ciudad de México, va a Laredo. Se construye porque tiene que pasar por el Mante. Ese es el sentido de la carretera. ¿Sí? Y aquí está dando orden. Estamos en el Mante en 1929. Adelante. ¿Por qué se crea el ingenio? ¿Y por qué financian el ingenio? Le sacan la lana al Banco de México y Gómez Morín, que es el presidente del Banco de México, renuncia. Dice, no, esto no puede ser. ¿Verdad? Porque está la caña como un producto, adelante, y aquí está el dinero. ¿Verdad? Ha pasado muchas cosas. En el mate no me detengo, pero hoy es privado. Durante el Salinas se privatizó, se lo dieron a los herederos de la familia revolucionaria, a los señores obregonistas originarios de Sáenz, ¿sí? De la familia Sáenz. Y eso les mandó una ciudad registrada como modelo, ¿verdad? Que finalmente en eso queda. Adelante. El pánico, vamos a hablar de el pánico. Un poquito más adelante. ¿Cuál es el pánico? Como les decía, viene desde la cuenca de México por las obras hidráulicas que hicieron de este gran Colombia. El Federico Martínez hicieron el taco de Cochistongo y de todos estos tacos para despegar las lagunas de México y conectarlas con el río Paraguay y después de la ruta Sumba. Ahí viene el río, se conecta finalmente para la persona, es el río, pues el Pujar hoy y finalmente acá viene el Guerrero, ¿verdad? Esta es una figura del párrafo en el siglo XIX. Es un río serpenteante, es un río que tiene, hace meandros, muchos meandros, cuando se mete en la boteca. Un hermoso, poderoso, saliendo de las sierras de República de la Mar, y adelante de Pujarapor, y adelante otro río que viene de Veracruz, y adelante de Punta de Guayacán. O sea, acabamos de, ¿verdad? Hay una río. La cartografía del río es maravillosa también. Adelante. Adelante. Entonces, la dedicación que ha tenido la cartografía mexicana sobre estas corrientes es muy interesante. Y aquí están los estados que comparten la geografía del río Paraná, San Luis, ahí está Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz. Y ahí ya es donde llega. Ahí es, entonces, este es el complejo lagunario que forma el banco antes de drenar sobre el golfo el complejo urbano metropolitano de Tampico. Es un río continental, de hecho es un río continental. Y bueno, ya cerramos. Bueno, no te llega el paro. Hablar del páramo de la parte media de los quedados maneras. Sí, quedados maneras. Ahora, pues va a dar todo. Vean el páramo, como el Monel, en 1930, estaba formado la ciudad. No existía Tampico, pero hubo un Tampico principal. El Tampico, el San Luis de Tampico fue fundado en la margen de la Cruz. Ahí estuvo siempre. Desde 1550 que se funda los restaurantes, por ahí estuvo.
porque el párvulo era raya de guerra chichimeta, era raya de guerra india. ¿Sí? Y pues cruzar el párvulo como cualquier cosa. Es un río inmenso y además es una corriente tremenda, la gente tiene mucho más. Adelante. Ahí está, miren. Ahí está el párvulo. Ahí está Pueblo Viejo, tierra adentro, ¿sí? Porque el río hace una curva aquí y aquí hace una larga corriente, larga corriente. Los de Pueblo Viejo intentaron poner aquí un puerto, miren, pero no funciona porque la corriente te mueve los barcos, te los arrastra. En cambio acá hay una isleta que formaba el Guayalejo, que da una suerte de pequeña bahía para atracar los barcos. ¿Sí? Y la barra, adelante. Vean ustedes, y le entran todos, el Ministerio de Navegación de la Gran Bretaña, este es un mapa de la Francia, vean las acumulaciones del río, de las que les hablé, que tiene que haber prácticos para poder entrar al río, porque tenía bajíos, se movía, cuando viene la corriente, lo borraba, se volvía a acumular, etc. Pero la ciudad estaba interior, la ciudad estaba a 12 kilómetros de la barra, adelante. Bueno, esto era Tampico. Esto era Tampico en aquella época, esto es Tampico muy temprano, esto es 1850. Aquí está el canal del río Guayalejo, de la izquierda, ¿sí? Lo que atempera el río, lo atempera para que los barcos se paren con comodidad en esta zona. ¿Sí? Adelante. Otra vista, ¿sí? Vean cómo el río hace curvos aluviales. Además, Tampico siempre ha sido competidor de Veracruz. Claro, Veracruz es la llave de la Ciudad de México. Pero Tampico es la llave del centro norte de México y de San Luis Potosí. Entonces, Tampico le hacía la contra Veracruz, porque además a Veracruz a veces estaba bloqueado por los franceses, a veces por los americanos, a veces por etcétera, y por la entrada y la salida de por Tampico. Sí, entonces, bueno, Tampico jugó un rol económico muy destacado en este periodo, muy destacado. Adelante. Son mapas urbanos de Tampico. La cartografía urbana de Tampico es extraordinaria, extraordinaria. Podemos hacer un recuento pormenorizado de cada momento de la ciudad. Ahí está otra vista del ¿cómo se llama? Del muelle. Esto es 1860 aproximadamente. Vean el Altozano, ¿sí? Además, es una zona no inundable. Cuando el río se crece, cubre todo, pero no Tampico, porque está en alto. Ahí no llega el agua. ¿Sí? Ventaja contra Pueblo Viejo, que se le mete el agua y también está en el Altozano, pero también está a 6 kilómetros del río. Y ahí se ubicó porque hubo piratas en el siglo XVII. ¿Sí? Y entonces el Pueblo Viejo no prosperó, pero cuando llegó la independencia, a ver quién se queda con la aduana, y los vivos de Altamira, dijeron, y aquí somos, ya, no hay corona, no hay rey, no hay poder más que nosotros. Entonces, fundemos una ciudad. ¿Y saben a quién le pidieron el permiso, la autorización para fundar la ciudad? Pues a un generalillo que se estaba rebelando contra Agustín de Iturbide en Veracruz, cuyo nombre era Antonio López de Santana. ¿Sí? Era un donadie, pero llega a Tampico porque sale de Veracruz, llega a Tampico para internarse a dar la guerra, pues, contra Iturbide.
Y claro, los ediles de Altamira le dicen, fírmale, ¿verdad? Así como ahorita firmamos, ¿verdad? Fírmale la carta de intención de que vas a, y vamos, que nos da chance de fundar un pueblo con tu autoridad. Digo, sí le firmo, ¿verdad? Y entonces Altamira va y funda Tampico en 1823. Le gana la partida al pueblo viejo. ¿Sí? De lo que resulta que la aduana marítima se va a establecer en Tampico de las Tamaulipas y ya la historia ya no tuvo reversa. Y eso le sumamos la situación propiamente física del río, ya les mencioné, pues entonces ya los de Veracruz ya no tuvo nada que hacer. Esto es el ejido de Tampico. Aquí empieza Altamira, vean, es un pedacitito del terreno. Es la puntita es casi una península, pero es una península estratégica porque ahí se estableció el pueblo. Sí, aquí está Tampico. Ese es el plano del ejido de Tampico. Adelante. Vean cómo llegaba, esa es la Plaza de la Libertad, La Habana, ese es el brazo del Tamecí, y ese es el mercado. Guardando proporciones, pero es como turistas en el lleno de puestos de comercio, y llegaban era extraordinario el abasto de Tampico, porque las canoas venían de los ranchos situados en las márgenes del río Guadalajara, con verdura fresca, con leche, con quesos, con carne, todo el abasto de la ciudad llegaba a la plaza de la Habana. ¿Sí? Entonces era una ciudad cosmopolita, además. Había consulados de todas las naciones de Europa. ¿Sí? Era comandancia militar, se hablaba toda clase de lenguas en Tampico desde el siglo XIX, ¿verdad? Y corría la plata. ¿De dónde venía la plata? Pues de San Luis, del Cerro de San Pedro, de Zacatecas, para pagar las importaciones que se introducían al interior de México. Y llegaban las conductas de dinero en plata, en barra o en moneda, para pagar el costo de las importaciones. O sea, fluía el dinero de una manera extraordinaria. Era una casa vital. Ahí está, bueno, se reparte el pueblo. Ahí está la barra que les digo yo del Guayalejo. Miren, en la década del siglo XX se aterra toda esta zona y se le gana un espacio de territorio. Además era una ciudad fortificada, vean ustedes, aquí está el fuerte Iturbide y la línea de fortificaciones que cerraban el puerto. Militarmente era una fortaleza. ¿Sí? Con el Páramo por un lado y por el río La Laguna por otro. Adelante, véanlo. Este es un plano general de la ciudad y su entorno con los grandes espacios lagunares que se ven en esta parte del territorio de Tamaulipas que compartimos con Veracruz. Y luego todavía Veracruz, no contentos en las mezclas a topar con Tamaulipas, ya San Luis lo dejamos embotellado. Sí, como en una botella de este Aladino, ¿no? Con deseo de subir al mar, pero queda contenido territorialmente. O sea, le pasa lo que a Nuevo León. Con Nuevo León sí digo cosas duras, aquí no. Pero con Nuevo León sí digo, ¿por qué no viene la Armada? ¿Sí? Y luego están siempre así, porque Tamaulipas tiene un brazo que se ve así, y están diciendo, ese brazo que venimos para Nuevo León, para no poder acceder a la frontera. No. Tamaulipas llegaba hasta el centro de Texas. Es el norte, lo perdimos con la guerra. Y en Nuevo León nos quiso arrebatar Nuevo Laredo, finalmente tuvo que negociar con Coahuila para que le dieran un pedacito para que se hiciera frontera. Bueno, son esas cosas de las regiones que los hermanos a veces se discuten.
Pero Tampico siempre, San Luis, el deseo de San Luis por el pueblo, desde Calleja, desde los Barraganes, desde toda la isla de Potosina, con la posibilidad de acceder. Es así, se haremos Tampico a San Luis. No se pierde. A lo mejor sí, ¿verdad? Bueno, ahí va. Pero Tampico, con otras realidades regionales, sobre todo aquí están instaladas las tuberías para la ciudad. Sí. Claro, adelante. Otro plano francés, ya se está construyendo los ferrocarriles, los tranvías, el acceso de las espailleras, adelante, perdón, un paso de tranvía. Esos Porfirio Díaz, el movimiento es increíble. ¿Sí? En el porfiriato, ya con el ferrocarril que llega por San Luis Potosí, ahí se tuvieron el asiento, el gobernador Carlos Díaz Gutiérrez, le ganó la partida a Tamaulipas, porque si Tamaulipas iba a construir el tren por Tamaulipas, si se logra construir el tren por Tamaulipas, la Huasteca hubiera quedado reducida, la Huasteca Potosina hubiera quedado reducido, hubiera tardado mucho más tiempo en salir adelante. ¿Sí? Pero Gutiérrez tuvo el acierto de decir, no, vamos, a construir el tren. Y entonces eso le dio impulso a la Huasteca desde el porfiriato estar conectada con la modernidad, con el proceso. Y sobre todo vincularse a Tampico. ¿Verdad? Y bueno, Tampico lo que dice, producto del cuerpo, el banco de Tamaulipas se funda, pero ven cómo el río, los ríos, a lo que voy es la naturaleza regional es la que domina en el imaginario del dinero, inclusive, ¿verdad? ¿Verdad? Y vean ustedes la prosperidad del pueblo, todos sus comercios. ¿Sí? Muchos de estos son incluso casas filiales de San Luis, que tenían inversiones en el Tampico como parte de este anexo económico que existía por el pueblo. Y vean el complejo ferroviario que existe, el puerto, aquí están los barcos, el barco, y el complejo ferroviario, porque además aquí es para San Luis, y aquí a la vuelta se va para Monterrey. ¿Sí? Entonces, la aduana marítima ahí está. Y bueno, después llega, no contentos con el negocio mercantil, el petróleo, todavía, el petróleo, ¿sí? Y ese petróleo, porque en él vamos, sí, pero los genios tienen sus oficinas en Tampico. ¿Sí? Entonces, este es un mapa hermoso de las propiedades petroleras de la Huasteca, pero siempre tomamos como referencia la cabecera de Tampico. Esto es Amatlán, Veracruz, ¿verdad? Amatlán, Veracruz, en donde, en esto de las competencias, así es el mundo de los negocios. El gran puerto debió haber sido Tuxtla. El gran puerto petrolero debió haber sido Tuxtla en el porfiriato. Y en los años siguieron. Pero Tuxtla no tenía la experiencia mercantil, no tenía las escolleras que ya tenía Tampico, no tenía el dragado que ya tenía el puerto. Entonces, pues, Tampico capitalizó toda la industria petrolera de las compañías extranjeras y entonces se convirtió en la plaza petrolera por del norte de México. ¿Verdad? Ahí está otro plano que nos refleja el complejo petrolero de la Huasteca. Además, las petroleras nos saquearon
Y no se lo acaban. Y no se lo acaban. Pero esa es hoy company, esa es la empresa holandesa, pero que hay muchos barriles aquí. De todos los barriles, de todos los. Y todos quieren. Pero estamos hablando de la corona, se llama la corona. Luster Company. Más el águila, más el texaco, más la continental, y cuando quieran, ustedes quieran, ¿sí? Es el banco, que está la tierra izquierda, sí, el petróleo. Tampico fue la primera ciudad moderna de México. ¿Sí? La primera que tuvo calles asfaltadas, la primera que tuvo electricidad en toda la ciudad, la primera que tuvo rotativo de prensa, ¿sí? La vida nocturna en Tampico, el petróleo es sensacional, una estupenda. Hasta las directrices eran extranjeras de importación, tenían un ciclo de circulación, aquello era increíble, ¿sí? Fueron extranjeras, británicas, americanas, holandesas, ¿sí? Bueno, pues esta ya la modernidad de Tampico, estamos llegando al presente, los mapas siguen saliendo, adelante, vean ustedes, todas estas son compañías de modernidad, todas son complejos petroleros que están al lado y lado del banco. Y las profundidades, la marinería, pues estaba ya codeado el río, el Guapo. Adelante, ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Adelante. Vean esto. Vean el material petrolero. Vean el material petrolero que está siendo desembarcado en Tampico, en aquella. Vean, ¿sí? Hay unas colecciones maravillosas de este proceso de trabajadores en movimiento, en fin, es una cosa sensacional. Ver los bancos en movimiento portuario durante la época del petróleo. Adelante, la ciudad crece, sale de su rincón histórico, se amplía, se empieza a ocupar la península por todos lados. Adelante, vean cómo sigue creciendo. Sigue creciendo la ciudad. Ya estamos en los años de 20, 30, adelante. Y bueno, pues hay los Tampico, ¿verdad? Esos Tampico casi hoy en día, ¿sí? Es la principal ciudad del Tamaulipas. Nosotros tenemos un estado medio especial. Ciudad Victoria es una ciudad burocrática, ¿sí? No es una ciudad económica. Reynosa, Laredo, Matamoros, Tampico superan la ciudad. ¿Sí? Adelante. Y eso ya es un mapa moderno de Tampico y su entorno. Y ya por último, vamos a llegar a la boca. Al final del parque. Vamos a hacer un tiempo muy rápido ya para terminar esta introducción parte. Adelante. Lo que les decía. Aquí venía el río y hacía una curva durísima. Aquí. Aquí está Pueblo Viejo. Se veía el río, y miren la boca cómo era. Estrechísima. Muy estrecha. No, había que abrirla. ¿Verdad? Vean cómo era la boca. ¿Sí? Los veracruzanos no se aguantaron y pusieron su aduana aquí. Veanlos. Ellos insistieron. Pero alrededor de todo esto era puro pantano, tierras bajas. Crece el páramo, adiós Navarra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Tampico de Tamaulipas está arriba de un cerrito, un altozano, ¿verdad? Pero había que luchar contra la barra, ¿verdad? Había que luchar contra la barra para hacerlo moderno al puerto. Delante, vean cómo hay proyectos aquí de los 1978, proyectos de boca, de abrir la boca,
abrir la boca ahora sí, adelante. Vendrán después los planos de dragado, batida del río, adelante. Se empiezan a hacer los dragados. Finalmente se construye la barra. Se construye la barra. 1890. Y con ello el puerto de Tampico queda ya definitivamente hecho un puerto de altura, como lo vemos aquí. Entonces, bueno, este es nuestro río Pánuco, al que tanto nos interesa trabajar. Como ven, es un río de múltiples facetas. Es un río de múltiples temporalidades históricas. Es un río que lo podemos vincular a cualquier proceso prehispánico, arqueológico, de la naturaleza, de un proceso de construcción territorial novohispana, económica, política del siglo XIX, infraestructura ferroviaria, impacto portuario, proyectos agrícolas exitosos o fracasados, migración, incluso. ¿Qué les puedo decir de Tamaulipas, que tiene un gran componente demográfico de esta región, incluso de la Huasteca, en Reynosa, en Matamoros, sobre todo Reynosa y Matamoros? ¿Sí? Estos transportes, Mante o transportes, ¿cómo se llama ahora? Para el país, y los ven ustedes pasar, pues van a la frontera. ¿Quiénes son ustedes? Las familias de aquí de la Huasteca. Van y vienen, van y vienen. Todo el tiempo. Hay un vínculo social humano hasta nuestros días. ¿Sí? Pero siempre el río, que es una especie ahora sí de araña hidráulica, que contiene todos estos procesos humanos a lo largo del tiempo, hay que destacarla. Y creo que por ahí es la historia de los ríos, es la historia de los ríos con todos los componentes sociales humanos que hay que trabajar. Entonces, esa sería una de mis propuestas como plantilla inicial de trabajo, ¿está bien? Tomar, para desarrollar en un futuro inmediato. Entonces, con esto yo les agradezco su atención, disculpe que me haya corrido un poco de tiempo, y se los agradezco mucho. Buenas tardes. Muchas gracias. Doctor Pablo Pérez, quisiéramos abrir preguntas y terminen. Sí. La cartografía es consultable, la que nos presentó. Sí. Depende de qué quiera, por favor. De lo que usted quiera. Básicamente todo lo que es esta ocupación entre San y Tamaulipas. Definitivamente sí es consultable. Yo me he pasado muchos años recopilando material aquí, allá y acullá. ¿No lo tiene la Universidad de Tamaulipas? No, generalmente están en los fondos nacionales o internacionales, ¿sí? Pero ya son accesibles. Ya uno puede acceder a ellos sin ningún problema. ¿Sí? Hablando de tipos de la costa del Tampico. Sí, creo que sí lo conozco, sí sé de él. No terminaríamos toda la noche de ver la cartografía histórica de la región, es inmensa. Y la variedad, además, yo lo que trato de hacer con mi trabajo es hilvanar la cartografía con el acontecer histórico, social, económico.
todavía en México no hemos desarrollado, como sí lo han hecho en Europa sobre todo, y en Estados Unidos, esta cartografía que estudia los mapas como tal, pero que los grados, que la textura del mapa, que el significado, o sea, hablar del mapa en sí mismo, ¿no? Pero eso es muy técnico, es muy técnico, se puede hacer ese tipo de trabajo, pero yo prefiero usar los mapas como instrumento de divulgación del conocimiento. O sea, hago estudios formales para pares, ¿verdad? Pero en casos como esto, pues, es sumar a la gente a activar procesos, insisto, de largo tiempo, históricos, y ver la riqueza cartográfica. Es maravilloso, es maravilloso. No, yo lo felicito de finalmente de este tipo de proyectos que nos indican precisamente la fuerza del río humano, ¿no? Pues, a mí por lo menos me permite entender esta cosmogonía que va a generar en esta región desde el paso, el brinco, y además la integración con personaje músico que vive en el medio del océano y que toda la fuerza a través del aire, etcétera. Nosotros también la fuerza del río, lo que llama mucho la atención, esas conformaciones, ahorita hay un río adelgazado, pero la fuerza que debió tener por ser y influir muchísimo en la cosmovisión que tenía el Huasteco. Quiero imaginar toda esa llegada, cuando hablaba usted de migrantes, que para la migración que viene del sureste, allá para acá. Y la llegada también de uno caía a Pánuco y otros viviendo hacia tierra. No, Gracias. Gracias. Darle las gracias a esta lección. Ha sido una lluvia de historia, de geografía, de todos esos temas. Yo creo que es interesantísimo este proyecto que se está planteando, porque normalmente hablamos de la historia de México, pero no hablamos de las historias regionales, o se trabaja poco ese tema. Y pues, la historia del país se hace a base de las historias regionales. Y estamos en una zona donde, bueno, confluyen pues, el tema de la Huasteca y de los hoteles, etcétera, pero también es una zona geográfica y culturalmente es muy importante. Estuvo muy aislada en algunas épocas, pero en el fondo son dos cuencas que se juntan, y desde el punto de vista geográfico, económico, etcétera, como que no le hemos dado la importancia que tiene el tema de las cuencas, históricamente, culturalmente, económicamente. Y yo, por ejemplo, puedo comentar, aunque tal vez mi esposa sería la que debería hablar, desde su abuelo viajaba a Tampico a vender desde aquí, desde Xilitla, por el río, en años no tan lejanos, o sea, los años 30, ¿sí? Y son cosas que se están perdiendo, pero que son importantísimas. El puerto, pues había un puerto en el que llegaban barcos más o menos grandes, pero llegaban las pangas o las piraguas que venían cargadas de lo que fuera, ¿no? Desde alcohol, caña, piloncillo, maíz, etcétera, y que surtían a Tampico, pero no solamente esto, sino que había un comercio internacional. Por ejemplo, la familia de ella, pues comerciaba con barcos españoles, vinos, alimentos, aceitunas, y una serie de cosas que aquí no, alcaparras,
por ejemplo, muchas cosas alimenticias que se comercializaban, ¿no? Era, o sea, y esta relación pues, es muy importante tanto desde el punto de vista de Tamaulipas como desde el punto de vista de San Luis. Y por otro lado, tanto ustedes, Tamaulipas, como nosotros, los potosinos, estamos viviendo, yo creo, las consecuencias de muchos ecocidios, pero uno de los últimos fue el del plan Ojalcólico, que afectó tremendamente, o sea, convirtió en un pomado toda esa planicie costera que abarca parte de Veracruz, parte de San Luis, parte de Tamaulipas, y que de algún modo deberíamos tratar de restaurar, ¿no? De recuperar, porque los únicos beneficiarios van a ser los ganaderos. Pero desde otros puntos de vista, pues, que no tenemos esos calores hoy día, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido una plática interesantísima. Nosotros ya teníamos por parte de un amigo de Luis Malaria, que él quería venir hoy y no pudo llegar, una referencia, y le mandamos saludos. Pero bueno, pues hay que trabajar, hay que seguir trabajando sobre esa línea porque sí es muy importante, tanto desde el punto de vista histórico, como geográfico, como ambiental, etcétera. Nos unen muchas cosas. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Ganín. ¿Usted a qué se ha dedicado? Yo soy biólogo, me he dedicado muchos años a la agricultura sustentable y ahorita estamos trabajando, aparte de ser pequeños y pequeños, estamos trabajando para ver qué podemos rescatar de los bosques de niebla de la zona y de toda la biodiversidad que tenemos. Por lo menos hay que aportar. Claro. Pues muchas gracias. Gracias a usted. Felicidades tanto a Cortán como a la Universidad de San Luis. Y a usted, obviamente. Gracias. Buenas tardes, me presento, soy Luis Zeta, investigador del Colegio de San Luis, recién incorporado. Presentaciones más bien sumadas al agradecimiento por presentar este panorama muy grande de, pues, digamos, la región, ¿no? Del norte, noreste de México, y pues justamente estoy realizando el archivo de Tampico, y bueno, me interesó muchísimo la plática, justamente conocida, ¿no? Del puerto de Tampico, ¿no? Esta cuestión de la relación, ¿no? No solamente con la región, con el servicio de cocina, desde luego, esta cocina de interés, ¿no? Por dar salida a la plata, ¿no? Y en general, tener un acercamiento para el mar. Y ver también como una región conectada también, ¿no? Una región conectada, incluso con patrones parecidos con otros cuerpos de Dios, ¿no? En el caso de Guadalajara. Claro, la particularidad, ¿no? Tenemos tradición el mapa, el último modelo que he hecho, yo igual lo vi ahí en el archivo. Y quería preguntarle, es un tipo los acervos, ¿no? En el caso de Altamira, de estos comerciantes, digamos, los fundadores de Tampico, tuvieron una diferencia, digamos, importante con el convenio que hicieron con Santana. ¿Dónde, digamos, se puede, o ha visto usted, digamos, se pueden utilizar estos grandes comerciantes, ¿no? Poeta, Segovia, fueron también parte de los pueblos políticos, ¿no? Estoy, digamos, haciéndole seguimiento, ¿no? A estos comerciantes. Y sí, ando indagando esta página, que voy a dar como algunas pistas de todo lo que está visto, ¿no? ¿No? Y a ser parte de la organización para Sí, bueno, ya saliste a la sobremesa, tu nombre ya salió a la sobremesa de
y con el presidente del Colegio de San Luis. Hablaba de ti y de que eres una nueva incorporación al Colegio de San Luis y que estabas interesado en, bueno, estabas trabajando en el Colegio de Yucatán y demás, y ahora estás por. Pues bienvenido primero, y por otro no la vamos a acabar. ¿Quieres empezar a leer a Carmen Galicia? ¿Ya le gustaste? ¿Qué? Yo Carmen Galicia le publiqué su libro. Los dos. Y bueno, pues no tengo que sentarnos, a ver qué quiere, todo lo que decir, para poder identificarte dónde te conocía más la línea de investigación que quieras tú diseñar o estructurar, y yo con mucho gusto te doy ideas. Sí, dónde puedes empezar a armar este tejido, ¿no? Te hablé, por ejemplo, de la competencia esta con lo viejo y también la que los trata en parte de carne, pero hay más cosas, ¿sí? Hay más cosas. Entonces, con mucho gusto, bienvenido. Y bueno, pues aquí la cuestión, como lo dijo hace un momento el biólogo, algunos de esos mapas decían ciertas naves de tanto calado llegan hasta Pánuco, con las de tanto calado. De Pánuco para allá ya no se entran las pagas de tanto calado hasta no sé dónde. Y de ahí para allá, las canoas hasta el pie de la sierra, o sea, todo el río de la novedad, de hecho. ¿Sí? Y yo les estoy hablando del caso de Río Guayaneco. El Río Guayaneco era navegable 200 kilómetros de botes de vapor americanos, ¿sí? Los que llevaban unas aspas. 200 kilómetros. Y no se estuvieran tan lejos. Lo que pasa es que los ríos, el río va haciendo hacer. Van los meandros, van dando vueltas, pero llegaban hasta Tantoyuquita. En Tantoyuquita, Tamaulipas, había una aduana. Ahí está todavía el cascarón de la aduana. ¿Sí? Y en Tantoyuquita, ahí desembarcaban las mercancías que iban a San Luis, llegaban las recuas, y al montarles en recuas y de ahí a subir la Sierra Madre, por Tula, y después de Tula ya había carros. El Tula ya podías transmitir la mercancía a los carros que se atrevían. O sea, esa historia de ese camino la hemos narrado para, ¿cómo se llama? Pues para diversas historias, como monografías regionales. Pero hace falta ya meter ese ambiente científico y académico de la valoración precisa de la cuestión fluvial. Pues. Eso es hacerlo. Todo es divertido. Creo que más que creo que es más importante. Porque el vínculo de San Luis con Tacubo, sobre todo después de los estudios de ferrocarril, es inmenso. Es inmenso el vínculo. Entonces, bienvenido, y bueno, pues es otra fortaleza más que pudiéramos considerar ya como un activo para este proyecto. Con gusto, lo platicamos. ¿Sí? ¿Tu nombre? ¿Te acuerdas? Luis. Muy bien, bienvenido. Con mucho gusto lo explicamos. Una otra pregunta. Muchísimas gracias. Tarde, y no sé, a lo mejor la pregunta no va al caso, pero hay una preocupación con respecto a la cuenca. Digamos, podemos observar que han disminuido mucho el caudal en los últimos 60 años.
Americana hacia la orilla del río Pano. Veía cómo pasaba para allá por la parte del municipio de Pano. Pero ahorita ya se nota muy caudal, bastante contaminado. Ya hay diversos proyectos que están contaminando aún más el río, o los diversos afluentes, de Tapaón, como de Puma, entre otros. Pero además se plantea, bueno, los factores que están contaminando, por ejemplo, aquí, al campo de Alí, la ganadería, la industria ganadera, en el norte. De las agroindustrias, las caderas, las termoeléctricas, cerveceras, pero también últimamente se ha estado manifestando el interés de algunos gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León de trasladar aguas del río Pánuco a Monterrey, al norte de Tamaulipas e incluso hacia Texas. Entonces se habla de un volumen de 45 metros cúbicos por segundo. Quisiera conocer si tiene alguna opinión respecto a cuáles podrían ser los efectos, los impactos de los temas y también en el abasto de las necesidades humanas respecto a la posibilidad de que se llevaran estos volúmenes de agua al norte. Y usted, yo en lo personal, desde que se planteó este proyecto se le llamó Monterrey 6, ¿sí? Yo he sido uno se les ha desdibujado en el camino, porque implica técnicamente, digamos, un reto, por un lado, pero por otro también el problema que dejarían en la reserva. Uno de ellos es que la disminución del caudal del agua hacia el Golfo podría provocar una cuña salina hacia el interior del complejo lagunario de Tampico, y eso afectaría notablemente esa zona, la ciudad de entre otros problemas. Por eso, recuerden que el año pasado hubo en Monterrey una crisis hidráulica tremenda, pero el problema, ¿saben? No es tanto en el caso de Nuevo León, por ejemplo, que en este caso no fue. El problema es la apropiación, pues, no sería el adjetivo abusivo, el gandalla, pero fue peor. La apropiación abusiva del recurso agua. ¿Me explico? Porque en el caso de Nuevo León, por ejemplo, más del 80% es agua privatizada por las empresas de cerveza, de acero, todos los que están mencionando, ¿sí? Y un porcentaje menor es el consumo humano, que es el que sufre cuando llega, es a quien quiere cerrar la llave, cuando llega una crisis hidráulica. Ahorita más o menos se va a solventar el problema con la construcción del acueducto 2 entre la presa del Cuchillo y Monterrey, pero van a dejar sin agua Tamaulipas. Ya estamos en esa disputa por el agua, por el recurso agua, pero en realidad ha habido una irregularidad, una privatización abusiva del agua. Una privatización abusiva del agua que no solamente implica los factores ambientales, que en un momento determinado son reversibles, porque además es parte de la naturaleza. Si la pudiéramos volver a curar, si la pudiéramos volver a forestar, etcétera, pues algo remediaríamos. Pero la cosa es también
la propiedad del recurso. O sea, que haya orden en el país. Que haya orden. Pero creo que usted y yo nos tocó ver el proceso de deterioro ambiental. Yo le podría decir que el deterioro ambiental empieza de los 80 para acá. Estamos hablando de cuántos años, ¿40 años? Más o menos, 40 años, no 60, 40 años. De 40 años para acá, las condiciones climáticas, de recurrencia de sequías, de crisis hidráulica, viene de entonces. Y por otro lado, el descuido absoluto que hemos tenido de la Sierra Madre. La Sierra Madre la tenemos vilipendiada, ¿sí? Forestada por un lado. Hay guachicoleros de madera, ¿sí? Hay guachicoleros de madera. Se han acabado los cerros, se han talado, no ha habido reforestación, no ha habido incendios terribles. ¿Quién los apaga? Hasta que la naturaleza se encarga de ellos. O sea, el recurso forestal lo hemos también descuidado terriblemente. La sociedad no está capacitada para proteger los recursos forestales. Y es esto. Tampoco hay orden en eso, ni hay cultura. Ni hay orden ni cultura para proteger el medio ambiente forestal. O sea, que es una cadena de situaciones hasta que el destino nos alcance, ¿verdad? Hasta que el destino nos alcance. Yo sé que aquí hace calor, pero esos calores que hemos visto hoy no existían aquí, ¿verdad? No existían estas temperaturas, estos soles ardientes. O sea, ha cambiado el clima, ha cambiado el clima, es una realidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, discutiendo qué podemos. Y establecer una mesa de trabajo académica, científica, en donde se pueda incidir sobre políticas públicas. Eso es lo que tienen que hacer los políticos. No andarse peleando que si el chicle, que si no quiere, que cosas así, ¿verdad? O sea, el reto que tiene el país es muy grande y en todo el país es lo mismo. Pero yo no estoy de acuerdo con Monterrey, definitivamente. Bueno, ya estamos. Antes que nada, muchísimas gracias, Octavio. Sabemos que no va a ser la última vez. Vamos a trabajar en la universidad. Bueno, que hay un interés muy importante en trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.